Y espiritualmente sucede lo mismo. Espiritualmente nos quedamos dormidos cuando el Señor nos dice que debemos estar vigilando. Esto le sucede de la misma manera y a muchas personas. Cuando deberíamos estar despiertos y vigilantes, muchas veces estamos débiles, muchas veces nos quedamos dormidos, muchas veces nos quedamos sin fuerzas. Y el apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 5, verso 14, el apóstol Pablo nos dice algo, nos da una palabra y le dice a la iglesia: despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Este es un llamado a todos aquellos que se encuentran espiritualmente dormidos. Es un llamado a aquellas personas que no conocen a Jesucristo. Es un llamado a aquellas personas que no han rendido sus vidas al Señor, que no han abierto su corazón. A aquellas personas que espiritualmente están muertos en delitos y pecados. Aquellas personas que usted y yo conocemos, con los que nos rozamos a diario, pero que aún están perdidos en el mundo. Pero escuche, también es un llamado a la iglesia de Jesucristo, porque muchos en la iglesia de Jesucristo, aunque tienen los ojos abiertos, están dormidos espiritualmente. El apóstol Pablo le preocupaba, escúcheme bien, le preocupaba mucho la iglesia dormida. El apóstol Pablo, si usted lo mira en las epístolas, a las iglesias les dicen: no duerman, despierten, levántense. ¿Sabe por qué se lo dice? Porque la iglesia vivía una vida indiferente a lo que sucedía alrededor. Parece como que si la iglesia no le importara lo que pasaba alrededor. El apóstol le dice a los romanos: ya es hora de que despierten del sueño. El apóstol le dice a los corintios: despierten y comiencen a vivir una vida piadosa. Le dice a los de Tesalónica: así que tengan cuidado, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Le dice a la iglesia en Éfeso: levántense, despiértense, comiencen a vivir. Porque la iglesia estaba sumida en un sueño profundo. En el mundo que usted y yo, en la sociedad que usted y yo nos estamos moviendo, nos damos cuenta a diario cómo la gente camina, tiene vida física, pero espiritualmente están muertos. Y cuando miramos estas cosas y todo lo que sucede alrededor, es cuando nos acordamos y nos damos cuenta que la venida de nuestro Señor está muy, muy cerca. Cuando miramos los noticieros y vemos todas las cosas que están aconteciendo y nos damos cuenta cómo las profecías se han ido cumpliendo, recordamos que un día Él dijo que iba a volver, que un día Él dijo que regresaría por su iglesia, por una iglesia limpia, una iglesia santa, una iglesia sin mancha. Es cuando nos acordamos de que el Señor nos dio órdenes y nos dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, anuncien la palabra a los perdidos. Es cuando nos acordamos de que estamos viviendo los tiempos finales, de que la venida del Señor está a la puerta. Y es precisamente, escúcheme, amada iglesia, en estos tiempos en que usted y yo, en que nosotros como iglesia de Cristo debemos hacer brillar su luz a las tinieblas. Escúcheme, la iglesia no es para estar encerrada en cuatro paredes. La iglesia no es para estar en casa.
Este es el momento, querido hermano, no para estar calentando la banca aquí en el templo. Es el momento de abrir nuestra boca. Es el momento de decirle al mundo que hay un Cristo que está a la puerta, que su venida está cerca y que si siguen en esa condición no van a tener vida eterna. Escúcheme, lo más peligroso de estar dormidos es creer que estamos seguros. Cuando dormimos estamos vivos, pero mientras dormimos somos insensibles a lo que sucede alrededor. Mientras dormimos no nos damos cuenta de lo que pasa. No nos importa lo que sucede porque estamos tranquilos, nos sentimos seguros, porque no podemos advertir acerca del peligro en que están las almas. Amada iglesia, hoy el Señor nos dice: despierta. Dios no quiere una iglesia dormida. Dios quiere una iglesia que se levanta, una iglesia que se para, que no le importan las pruebas, las dificultades, no le importan todo aquello que se oponga. Donde científicos hicieron un estudio en varios países, escuche bien, y llegaron a la conclusión de que los seres humanos, escuche, podemos, mientras estamos dormidos, escuchar, movernos, hablar, incluso responder preguntas que se nos hagan. En el año de 1966, el doctor Oliver Sacks, el neurólogo más famoso del mundo, llegó al hospital de Beth Abraham en el Bronx, en Nueva York, donde habían decenas de pacientes con esta enfermedad del sueño. Y él, mientras observaba a las personas que padecían esa enfermedad tan rara, él dice que se hizo una pregunta. Mirándolos, él se preguntó: ¿habrá algo vivo dentro de ellos? Y cuenta la historia que después de examinarlo a estos pacientes, notó que había algo de sensibilidad en ellos. Notó que dentro, a pesar de su estado, había algo de sensibilidad. Y más, cuando una trabajadora de aquel hospital tocaba el piano. Aquellas personas que estaban allí, cuando escuchaban la música, la melodía, comenzaban a moverse aunque estaban dormidas. Comenzaban a hacer cosas de personas que estaban despiertas, pero estaban dormidos. Incluso llegaban algunos a bailar por la música. Pero escúchame, querida iglesia, mucho cuidado con esto. Porque el hecho de que ores, el hecho de que leas la Biblia, el hecho de que vengas al templo y cantes un coro, el hecho de que prediques la palabra o hagas parte de un ministerio, no te garantiza que tienes un carácter espiritual agradable al Señor. No te garantiza de que estés despierto, porque podemos hacer las cosas como si estuviéramos despiertos, pero estamos dormidos espiritualmente. Y se los voy a mostrar a través de la palabra de Dios. Allí en Apocalipsis capítulo 3, la Escritura nos habla acerca del mensaje a la iglesia de Sardis. Escuche, es un mensaje a una de las 7 iglesias, la iglesia de Sardis. Este fue uno de los mensajes más fuertes que encontramos en esta serie de mensajes, ya que la iglesia de Sardis era una iglesia activamente dormida. A esta iglesia cristiana, donde se alababa al Señor, donde se predicaba la palabra, donde se hacían reuniones como las hacemos hoy en día, escuche lo que el Señor le dice a esta iglesia. Se los voy a leer. Apocalipsis capítulo 3, verso 1 al verso 3 en la Nueva Traducción Viviente. Escuche lo que dice. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis,
Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Escuche, yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Duro mensaje a la iglesia. Hoy a nosotros nos gusta poner pañitos de agua tibia. Hoy a nosotros nos gusta tratar a los demás con algodones para que no se vaya de la iglesia, para que no se vaya del templo, para que continúe allí con nosotros. Pero sabe Jesús, Dios no le pone paño de agua tibia a nadie. Dios dice la verdad en la cara, duélale o no le duela. Y el mensaje que el Señor le da a la iglesia de Sardis es un mensaje duro, un mensaje fuerte. Después de su presentación, el Señor le dice a la iglesia: yo te conozco, yo sé todo acerca de ti, yo sé lo que tú piensas, yo sé lo que tú haces, yo sé lo que tú vas a decir aún antes de que tus palabras lleguen a tu boca. Mis ojos te están observando, dice el Señor. Y es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia: yo te conozco. No te esfuerces por mentirme, porque yo te conozco. No te esfuerces por tapar lo malo que haces, porque yo te conozco, dice el Señor. Sé lo que haces y sé también lo que no haces. Y le sigue diciendo: tienes fama de estar vivo, tienes un nombre, tienes una reputación, tienes un testimonio. Las personas te conocen como un buen hombre, como un buen cristiano, como una persona que alaba y glorifica el nombre del Señor. Te conocen como un buen padre. Todos los que están a tu alrededor hablan cosas lindas de ti. Pero escúchame, Dios nos conoce tal como nosotros somos. El Señor le dice a la iglesia de Sardis: crees que tienes el cielo ganado, crees que tienes la vida eterna, pero con tu forma de vivir estás muerto. Por eso el Señor les dice en esta exhortación: despierta, fortalece lo poco que tienes, porque aún lo poco que te queda, aún lo poco que hay de mí en ti, está a punto de morir. ¿Sabe qué hacía la iglesia de Sardis? Vivió una vida de apariencias, para que aquellos lo vieran, para que miraran sus obras, porque hacían obras. Claro que hacían obras, pero lo que estaban haciendo no tenía un fundamento sólido, porque ellos estaban agradando al hombre, ellos estaban agradando a los que están alrededor, pero se olvidaron de agradar el corazón de Dios. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Hacemos las cosas para que los demás nos miren, para que los demás nos alaben, para que los demás nos digan: oh, qué bonito lo hace, qué bien lo hace, cómo toca ese instrumento, cómo canta, cómo predica, cómo viste, qué buen líder es. Pero solo hasta allí, porque nos olvidamos que la gloria no es para nosotros, o creemos que la gloria es para nosotros, cuando la gloria es para el Señor. El problema de esta iglesia era que sus obras no estaban al nivel de Dios. El Señor les dice: yo conozco tus obras, yo sé lo que tú haces y lo que tú piensas, y no las he hallado perfectas delante de mí. ¿O sabe por qué muchas veces nuestras obras no agradan el corazón de Dios? Y podemos estar haciendo cosas para el Señor, pero ¿sabe algo, hermano? Si lo que usted va a hacer no tiene como base a Jesucristo,
no tiene como fundamento a Jesús, entonces está mal. Entonces no va a agradar el corazón de Dios. Eso le estaba sucediendo a la iglesia de Sardis. Sí hacían obras, pero se olvidaban del dueño de la obra. Las obras es activismo. Eso no nos hace más espirituales, escúcheme bien. Usted puede ser predicador, puede tener todos los cargos de la iglesia, pero eso no lo va a hacer más espiritual, porque las obras son activismo, son producto, escuche bien, de un corazón renovado. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Lo que tú haces o tu comunión con Él? Tu relación con Él. No te preocupes por tener todos los cargos de la iglesia. Preocúpate por tener un corazón que ame a Jesucristo, por tener un corazón que le alabe en espíritu y en verdad. Por eso el Señor hoy nos dice: despiértense y arrepiéntanse. Levántense de ese letargo espiritual en el cual se encuentran. Porque si no te levantas, dice el Señor en Apocalipsis 3, si no te levantas, vendré sobre ti como ladrón en la noche, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Escúchame, ya voy a terminar, escúchame. Apocalipsis 3:6 dice lo siguiente. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Cristo sabe que la venida del Señor, que el rapto de la iglesia está cerca. Usted y yo no somos ignorantes de eso. Usted y yo lo sabemos. Sabemos lo que va a suceder con aquellas personas que aún no conocen, que aún no tienen a Cristo en el corazón. El Señor nos dice que seamos luz, que andemos en luz, como lo dice el contexto en Efesios capítulo 5. Pero también nos dice que vayamos a todo el mundo y prediquemos el evangelio. Ahora pregúntese, ¿por qué no lo estamos haciendo? Si la venida del Señor está cerca, si diariamente vemos cómo personas sin Cristo se van al infierno, mueren y se van al infierno. Si diariamente vemos cómo personas que son nuestros amigos, que caminan con nosotros, que hablan con nosotros, no tienen a Cristo en el corazón, ¿por qué no les hablamos? ¿Por qué no les anunciamos el evangelio? ¿Será que nosotros, al igual que la iglesia de Sardis, también estamos dormidos? ¿Será que nosotros necesitamos levantarnos de ese sueño? ¿Será que necesitamos despertarnos y podamos tener conciencia de que el Señor no nos mandó a sentarnos en el templo, de que el Señor nos mandó a ganar almas para la gloria y honra de su santo nombre? Despertemos de ese sueño, queridos hermanos, de ese sueño profundo que durante mucho tiempo hemos tenido. Dejemos la indiferencia espiritual, despertémonos, levantémonos espiritualmente y permitamos que la luz de Cristo no solo brille en nosotros, sino también a través de nosotros a un mundo que se encuentra en medio de las tinieblas.